Vamos a arrancar entonces. Ahí, Dieguito. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Básicamente lo mío es más que nada un saludo. Bienvenidos a la seccional capital, aquellos compañeros que vienen por primera vez. Igual creo que la gran mayoría han venido siempre acá. Agradecerle a la secretaria de la Mujer de la Mesa Directiva Nacional, Fabiana Decente, la compañera, que por la organización de este evento. Son eventos que claramente nos interpelan y nos marcan un desafío hacia el futuro. Agradecerle, por supuesto, al doctor Mario Gambacorta por venir a darnos esta charla, a Javier, secretario de Sindicales de la Mesa Nacional, y bueno, a todos los compañeros y compañeras que han venido del interior, sobre todo compañeros de mesa y de seccional y compañeros del sindicato. Así que bueno, nada, insisto, es simplemente el saludo inicial. Le voy a pasar la palabra a Fabiana y al disertante o a Javier. Pero insisto con el tema, ¿no? Es un tema de los desafíos del sindicato del siglo XXI, y creo que hoy, y después de haber pasado una etapa muy dura que tuvo que ver con la pandemia, si bien todavía seguimos con la enfermedad, pero la etapa más dura ha pasado, nos encuentra con nuevos desafíos como dirigentes, porque nos tuvimos todos que acomodar a esta nueva realidad, y sabiendo que nosotros, o nuestro fuerte siempre es en el día a día y en la compulsa con nuestros compañeros y compañeras, claramente también tenemos que adaptarnos a estos nuevos desafíos que nos vienen, porque las modalidades de trabajo se modificaron, se van a seguir modificando. Siempre decimos que nuestros hijos o quienes vengan van a trabajar en trabajos que aún no se crearon, y eso es todo un desafío para un dirigente sindical. Sobre todo en el caso nuestro, que tenemos un organismo, digamos, y una tarea tan específica, tan estratégica para el Estado Nacional, y en la cual no podemos dejar de capacitarnos y seguir mejorando el día a día. Así que el agradecimiento nuevamente a Mario por estar acá, y bueno, le paso la palabra a nuestro secretario de sindicales, Javier León. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeras. Para nosotros esta actividad, como muchas otras que hacemos en el recorrido de lo que vamos haciendo, digamos, todo aquello que tenga que ver con la formación y capacitación, tanto para trabajadores como para dirigentes, para delegados. En ese marco, esta charla de Secretaría de la Mujer, como otras charlas que se han hecho acá en la seccional capital, o otras que se ha hecho de la mesa, con el objetivo de pensar lo que somos, ¿no? Trabajadores, trabajadoras, que necesitamos comprender la realidad para poder asumir lo que tiene que ver con los derechos, con los ingresos salariales nuestros, y una parte de todo eso, de comprender lo que somos, implica tomar conciencia de lo que puede venir a futuro. Hasta ahora, digamos, hoy por hoy, digamos, tenemos un recorrido acá en estas circunstancias en nuestra organización, de corto tiempo, pero el mundo del trabajo, el mundo de los trabajadores lleva siglos, digamos, de experiencias diversas, donde cada tanto la representación que implica aquello que tiene que ver con el tema de debate de esta charla, de los desafíos del siglo XXI para el sindicalismo, es como en otros momentos de crisis que han sucedido, es repensar lo que hacemos. En muchos momentos de la historia, las formas de trabajo, la forma en que se organizó la sociedad económicamente, estableció, digamos, que distintos modos en que la sociedad fue produciendo su propia realidad y transformándola a través del trabajo en bienes, en cuestiones de consumo que se fueron dando en distintos momentos históricos, y generó, por lo tanto, en cada uno de esos momentos, determinada forma en que los trabajadores que iban conviviendo con esa nueva forma de trabajo, genera, ante la instancia de que se fueron dando muchas situaciones, digamos, donde se avasallaban derechos de otros momentos, de otros siglos. Pensar derechos es una cosa muy, parece como agarrar los pelos comprendiendo la de hoy, porque del siglo XVIII para acá es más claro saber eso, pero del siglo XVIII, XVII para atrás, digamos, pocas veces los trabajadores se organizaban como una raíz de los que son los sindicatos actuales. Estaban los gremios
por arte, los gremios que estaban, que tenían con la madera, los ebanistas, los constructores, todos esos gremios que durante toda la Edad Media estuvieron organizando a sus propios trabajadores, trabajadores que eran, en realidad, eran casi, digamos, eran los propios artesanos que se organizaban por sí mismos, ¿no? En general no tenían mano de obra, era muy poca, a veces aprendices eran. Estaban los maestros que se organizaban a través de los gremios, pero porque también había discusión sobre derecho en otro marco económico, porque estaba, no sé, en otra etapa económica del mundo, el mercantilismo, antes incluso, en algún momento incluso en procesos previos al tema de la esclavitud, también generaba distintas formas de explotación y muchas veces los trabajadores de los distintos momentos, y no lo tomemos, digamos, como un hecho como los trabajadores de hoy, ¿no? Son momentos donde en otros momentos de la historia los trabajadores se fueron organizando de diferentes formas. Yo por ahí, algún caso así muy particular, y uno parece que es una cuestión histórica, pero Espartaco, por ejemplo, fue un resultado de eso, un esclavo que se organizó a otros esclavos y generó una rebelión muy grande. Pero desde ese momento se discutía cómo enfrentar el modelo de producción de ese momento, que generaba explotación y generaba desigualdad y generaba muchas cosas que esos trabajadores vivían como algo al cual enfrentar. Bueno, venido acá en el tiempo, ya estamos en el siglo XVIII, revolución industrial, el mundo de los obreros empezaron a organizarse de otra forma, empezó a aparecer conceptos más ideologizados por ahí, donde y fueron generando una complejidad mayor al momento de organizarse. De ahí surgen los sindicatos, que ya de alguna forma la experiencia previa de los sindicatos por gremio que había, no sindicatos, las agremiaciones que había durante toda la Edad Media, le dio otro espaldarazo para organizar a trabajadores dentro de un proceso económico que generó cambio y generó, por lo tanto, trabajadores con otra conciencia y con otra forma de organización. Y esto vino en el tiempo hasta acá. Los últimos 2 siglos, digamos, han sido una constante pelea entre el mundo del trabajo, desde que el capitalismo surgió como el gran organizador de la vida social, pasó a ser quien dominaba y de alguna forma organizó el mundo. Y frente a eso, el mundo del trabajo se organizó a través de los distintos trabajadores, distintos movimientos, con distintas características y pensamientos, y el sindicalismo se conformó, digamos, como una organización que en los últimos 2 años expresa eso. Toda etapa de crisis, digamos, de las formas de trabajo generan nuevas formas de organización, nueva conciencia de los trabajadores y nueva forma de organización. Hoy estamos enfrentando otra crisis, otra revolución en el mundo del trabajo, lo que se llama la cuarta revolución industrial, donde se engarza lo que es el mundo del trabajo como venía, con la aplicación de las nuevas tecnologías que determina esta variación, ¿no? Y la verdad que hay una situación de crisis, cuando hay un cambio fuerte en el mundo económico, genera en el mundo del trabajo un recorrido que debe variar. Entra en crisis, no sabe cómo resolver las problemáticas de ese presente, o de este presente que tenemos hoy, y las formas de organización que implican eso. Bueno, estamos en ese recorrido, y como es un momento de cambios, en general, en la humanidad siempre el tema del cambio es bastante presente, pero cada tanto hace saltos más disruptivos. Yo creo que estamos en esta situación hoy, y por lo tanto el sindicalismo debe reformular también un poco su forma de organizarse, su forma de representar y su forma de hacer valer los derechos de los trabajadores en un mundo que es mucho más complejo que antes, donde hoy hay un trabajador que está en una oficina acá en el centro de Buenos Aires y organiza las tareas de alguien que está en la India, en Europa o en África o en Estados Unidos, y esa cuestión de estar anclado en un lugar, en una silla, en una ciudad, y tener la cabeza puesta en otro lugar, genera una complejidad mucho mayor de la que veníamos acostumbrados hasta hace 20 años atrás. Si bien el mundo de la informática y de los avances tecnológicos lleva mucho más tiempo, en los últimos 20 años progresó bastante, y sobre todo en los últimos años, obviamente con la pandemia estalló esto. Entonces estamos en un mundo de crisis, un mundo en cambio, y un sindicalismo, digamos, que también de alguna forma tiene que estar en cambio para poder seguir representando a trabajadores. Y nada, tenemos que pensar
cuál es la mejor forma de representación, y como esta aventura de ir avanzando hacia el futuro no tiene todo aclarado, uno puede percibir algunas cosas, pero la realidad va proveyendo de otras cosas que no estaban esperadas, y nada, entramos en una situación donde no sabemos cómo enfrentar el sindicalismo, y por eso, como sindicato, cómo enfrentar esa realidad y cómo organizar a los trabajadores. Bueno, por eso es bueno discutir esto, y nada, yo llego hasta acá, y la verdad que es un gusto, Mario, que vuelvas a tener una charla con nosotros. Esto fue una idea de Fabiana que creemos, digamos, que está muy bien, digamos, tenemos que discutir los trabajadores, tenemos que elaborar las ideas para poder seguir mejorando lo que la intención siempre, ¿no? Mejorar cada vez más la representación, y en ese recorrido es bueno que discutamos estas cosas. Los trabajadores tenemos responsabilidad de discutir los problemas de los trabajadores, y no solo esperar que algún gerente de recursos humanos o algún think tank donde se resuelven, parece que organizan toda la vida, y también organizan esto. Y nosotros tenemos que asumir el papel y el rol que tenemos. Así que bueno, por eso, bienvenido, muchas gracias por la charla. Bueno, gracias compañeros. Ellos han ya resumido gran parte de lo que quería compartir con ustedes. Pero antes que nada, darles las bienvenidas a las compañeras, a los compañeros, a este espacio de reflexión, que ustedes se preguntarán, ¿y por qué sale de la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades? O Secretaría de la Mujer, todavía estamos en esa transición. Porque bueno, porque fue, entre otras cosas, una petición que recogimos en Huerta, de los talleres que hicimos con las compañeras, que es la de formación de materia sindical para las compañeras. Obviamente que lo hacemos ambos, y lo hacemos extensivo ambos, pero bueno, la perspectiva de género hoy en el mundo sindical va tomando relevancia, y por eso es bueno reflexionar. Y pensando en eso, y hablando con Mario, a quien ya todos conocemos, del curso en el cual nos ha dado el año pasado, hablamos de este tema. Me parece que hoy es necesario reflexionar, tanto mujeres como hombres, bueno, con lo que son las consecuencias de la globalización, de la gobernanza global, que lo estábamos hablando recién afuera, la pandemia, la geopolítica, la macroeconomía, que impactan directamente en cada uno de nosotros y en el mundo del trabajo, especialmente. Y bueno, y son desafíos, también es un desafío la perspectiva de género, todavía es un desafío la incorporación de las mujeres, no al mundo del trabajo, porque por cierto hace años que ya lo tenemos, pero sí a las empresas, a los cargos, el famoso techo de cristal, romper ese techo, a los sindicatos, a los organismos internacionales, con lo cual es uno de los tantos temas que vamos a abordar, porque me parece que, bueno, la irrupción fue importante, es importante, y nos merece un rato de diálogo, lo que son las plataformas, lo que es la tecnología, cómo vino a cambiar el mundo del trabajo, y con ello la deslaboralización de las relaciones laborales, tal cual la conocíamos. Entonces, frente a todo ello, creo que este momento nos va a permitir intercambiar opiniones, nos va a aclarar dudas, seguramente en la persona de Mario, y bueno, esperemos que podamos usarlo para, si no, irnos con preguntas, al menos para seguir preguntándonos en nuestras casas. Y bueno, y ahora me toca presentar a Mario Gambacorta, conocido de nuestra casa, profesor, especialista en magistratura, profesor internacional y profesor nacional, profesor titular de Derecho en la Universidad de Sociales. José C. Paz y Lomas, por eso, porque es muy largo su currículum, yo lo tengo acá en el teléfono, se me apaga. Es adjunto también en universidades nacionales e internacionales, es investigador, es director de investigaciones tanto en Argentina como en el exterior, además tiene una especialización en la materia realizada en España, en Castilla-La Mancha, así que bueno,
y por sobre todo es un gran docente y un investigador nato, para mí que lo conozco hace muchos años, siempre lo fue. Así que, bueno, nada, que más decirle que agradecerte, Mario, tu presencia, y ya los dejo con él. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Muchas gracias por la presentación, Fabiana. Fabiana es más que generosa. Lo que dice que soy un investigador nato debe ser porque soy un cargoso, curioso de un montón de cosas, debe referirse a eso, y que estoy siempre tratando de generar, no solo generar respuestas, porque no tengo todas las respuestas, pero creo que es interesante también quedarnos con dudas y hacernos preguntas y formular, porque eso es lo que nos ayuda a desarrollar un pensamiento, una mirada crítica. Yo quiero agradecer a Mariano, quiero agradecer a Javier, nuevamente a Fabiana, a todos ustedes, compañeros y compañeras. Para mí es un gusto, un honor poder estar en una de las casas de las y los trabajadores como es esta organización gremial. Soy docente, soy investigador, pero soy un trabajador más. Y me considero y me defino como un trabajador que se siente parte del movimiento sindical argentino. Así que hablo desde ese lugar, y va a tener que ver con lo que voy a estar hablando, porque hay muchas cuestiones para poner en contexto, ¿no? Y esa es un poco la idea. Así que quiero agradecer también desde ya al secretario general de esta organización, a Pablo Flores también, y bueno, y adelantarles que la idea es, en esta temática, hacer un punteo, ¿no? Cuando Fabiana me planteó la temática, y uno es medio obsesivo, ordenando las cosas, dije, voy a armar un punteo, que seguramente le falte algo. Y yo siempre digo que lo que humildemente trato de aportar es para el movimiento obrero, porque recién bien se mencionaba también, las decisiones, los rumbos los tiene que tomar el propio movimiento obrero. Y en esto uno trata de aportar un granito más grande, más chico, algunas ideas, el propio esfuerzo, los propios aportes, lo que uno investiga, curiosea en distintos lugares, porque muchas veces también lo que nos presentan no es verdad. Y fundamentalmente hoy estamos en distintos ámbitos. Cualquier cosa me señalas los tiempos, yo no sé, voy a controlar los míos, pero estamos librando una batalla cultural, que hay que decirlo, la venimos perdiendo. Los trabajadores y las trabajadoras la venimos perdiendo, esa batalla cultural, ¿no? Y precisamente cuando yo voy a encarar esta temática de los desafíos para el siglo XXI de las organizaciones sindicales, lo voy a hacer desde una categoría de análisis que vengo desarrollando hace algún tiempo, que denomino el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales, ¿no? Y desde donde trato de hacer un aporte a la construcción de categorías propias, porque muchas veces leemos la realidad con categorías que no son propias, lo que en el ambiente científico a menudo llamamos las categorías eurocéntricas. Y por eso después tenemos realidades, modelos, miradas que queremos trasladar linealmente, y nos encontramos con que no funcionan también, porque no están atendiendo muchas de las variables, muchas de las realidades que no son propias y que nos son propias, ¿no? en ese fenómeno. Entonces, desde el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales, una de las cuestiones que me propuse hace un tiempo, después de estar muchos años en esto, tratando de decantar algunas cuestiones, de sistematizar lo que uno viene produciendo en algún que otro trabajo, es tratar de poner en contexto. Tratar de poner las cuestiones en contexto, que es lo que creo que nos está fallando mucho, no particularmente al movimiento sindical. Creo que el movimiento sindical en esto
tiene una mirada que a veces se anticipa a muchas cuestiones. Evidenciar los intereses en juego. Yo siempre lo digo en todas las clases, en todos los ámbitos. Acá de lo que se trata es de discutir intereses. Estamos discutiendo intereses, buenos, malos o regulares, de acuerdo a quién los mira. Y los desafíos van en línea con los intereses. De hecho, la ley sindical, nuestra ley sindical, habla en el artículo 2 de que las organizaciones sindicales están para la defensa de los intereses. Y esos intereses son lo que hace a la mejora de la calidad de vida y de trabajo de nosotros, de nuestras familias, y remover los obstáculos que precisamente dificultan eso. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es en qué escenario nos encontramos, ¿no? Y ahí, desde este enfoque, tengo una categoría central, ¿no? Tengo una categoría central que creo que nos marca el contexto precisamente en el que estamos viviendo y frente al cual tenemos que construir y a construir respuestas para atender esos desafíos. Y es un escenario de hegemonía deslaboralizadora. Hay una prevalencia, hay paradigmas que tienden a la deslaboralización, recién Fabiana lo mencionaba, a la deslaboralización de las relaciones laborales, ¿no? A partir de una determinada mirada y esa hegemonía deslaboralizadora en el ámbito de las relaciones laborales, de las relaciones del trabajo, como ustedes prefieran decirle, es consecuencia de la hegemonía liberal. Personalmente yo prefiero hablar de hegemonía liberal, ¿no? Hablamos mucho del neoliberalismo, pero creo que tenemos que hablar del liberalismo, ¿no? Porque a nosotros nos dice, ustedes se quedaron en el 45. Ustedes, el problema son los últimos 70 años, nos quieren hacer retroceder 70 años, como dicen muchos, ¿no? Y ojalá en algunas cuestiones tuviéramos lo que teníamos hace 70, 60 años, ¿no? Ahora, los que critican eso y lo consideran viejo por eso, yo les digo que lo que ellos nos están proponiendo desde la hegemonía que hoy está imperando en el mundo es una vuelta al siglo XVIII. Es volver al liberalismo del siglo XVIII, donde, ¿saben qué? No existía el derecho del trabajo. No existían las relaciones laborales, no se hablaba de eso. Tuvieron que empezar a constituirse lo que hoy llamamos sindicatos, el surgimiento de la organización sindical moderna, que empieza en Inglaterra, cuna de la revolución industrial, y como digo, no es casualidad, porque el desarrollo sindical moderno está vinculado directamente al desarrollo industrial. Y ahí tenemos un primer contexto también que atender. No hay derecho del trabajo sin desarrollo industrial, porque normas laborales existen hace 3.000 años. Pero lo que nosotros vemos sistematizado como derecho del trabajo lo podemos empezar a ver esbozado, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, que fue el siglo de los derechos sociales. Hoy estamos frente a un escenario que estamos viendo hacia dónde marcha ese escenario. Entonces lo primero es eso, tener en claro esa hegemonía nos está marcando, si hay una hegemonía deslaboralizadora a consecuencia de esa hegemonía liberal, no somos los que prevalecemos en este momento, más allá de los valiosos aportes y las valiosas resistencias que hacemos frente a esa hegemonía. Y también en esto, digo, tratando de tirar elementos, categorías, ¿no? Lo que científicamente llamamos taxonomía, ¿no? Cuando uno va estableciendo, tratando de definir categorías, quiere decir que está hablando de una taxonomía. Yo creo que necesitamos una nueva taxonomía laboral. No para modificar los principios sustanciales y sustantivos del derecho del trabajo, que tienen que seguir siendo los mismos. En nuestra Constitución tenemos un principio que es el principio protectorio, que ordena proteger el trabajo en sus diversas formas. Y proteger el trabajo es proteger a las y los que trabajan. ¿Sí? Como dice la Corte Suprema, a los sujetos de preferente tutela constitucional. Porque la Constitución manda eso, no lo digo yo, lo dice la Constitución. Sin embargo, esto no se tiene tan en cuenta al momento de resolver ciertas cuestiones, proponer ciertas cuestiones o elaborar determinadas políticas
para generar un escenario donde se remuevan ciertos obstáculos, como dice nuestra propia ley. Y en esto también es importante, y a mí me gusta señalar, que nosotros cuando hablamos del neoliberalismo, también tenemos que señalar, tomemos la palabra neoliberalismo. Entonces, la otra vez citaba que von Hayek, que es uno de los padres del neoliberalismo, Hayek y Mises, que son los padres de esta criatura, utilizan por primera vez el término, se utiliza por primera vez en 1938. Hayek decía, a mí no me gusta usar el término neoliberalismo porque el neoliberal es Keynes. Y yo creo que en parte tenía razón, no porque me hice adherente a Hayek, sino porque él precisamente quiere una vuelta al liberalismo, y a un liberalismo del siglo XVIII, del siglo XIX, donde no había ningún derecho social. Y esto también lo estamos viendo evidenciado en el discurso hoy en día. Y en términos de batalla cultural, por eso les decía, tenemos que reconstruir el discurso. Yo siempre, a mí me gusta citar una frase de García Márquez que dice, en el lenguaje se libran batallas y se construyen sentidos. Y nosotros poco a poco nos van permeando ciertas palabras. Ejemplo, capital humano. Miren, si es humano no es capital. El capital es una cosa. Tomo la definición de la doctrina social de la Iglesia, cuando habla del principio de prevalencia. El trabajo está integrado por seres humanos. El capital no deja de ser una cosa, algo material. Aceptamos el capital y buscamos integrarlo con el trabajo. Pero si tenemos que elegir a los y las trabajadoras. ¿Por qué? Porque son seres humanos. El capital no tiene dignidad. Los seres humanos sí tienen y merecen dignidad. Y estas son cuestiones que entonces es capital humano. Recursos humanos. Es la cosificación. ¿No? Y después, otro elemento es que tenemos que seguir y plantarnos y reivindicar la palabra trabajador y trabajadora. Colaborador, agente, ¿no? Agente, en determinado momento el Ministerio de Trabajo, en la década del 90, a los trabajadores se les decían los usuarios del ministerio, ¿no? Los clientes del ministerio. Y esto no es casualidad, no es una confusión, es la construcción, la economía colaborativa, la gig economy, ¿no? La economía de plataforma. Y ahí hay otros problemas, ¿no? Y hay otros problemas que se van sumando, que después volveremos. Entonces, miramos un escenario y vemos lo que se suele denominar heterogeneidades laborales. Y esto lo digo porque los desafíos van por estos lados y por muchos otros, ¿no? Y yo digo aporte y seguramente podremos ir descubriendo y redescubriendo cosas, digo, sin desmedro de las heterogeneidades laborales, ¿no? Las distintas formas en que se lleva adelante la actividad productiva. Y en esto yo siempre hago una aclaración. Yo no estoy cuestionando acá al hombre o a la mujer que para darle de comer a su familia hace lo que puede. No estoy cuestionando eso. Estoy cuestionando cuando eso se plantea como la única opción o como una opción mejor. Después de muchos años y mucho batallar, parece que todas estas heterogeneidades no dan las respuestas en términos generales, nada es absoluto, que da el trabajo dependiente y tutelado. Que no quiere decir que con el trabajo dependiente y tutelado, en relación de dependencia, yo hablo de dependiente y tutelado para remarcar las categorías que me interesa priorizar, con eso estemos todos resueltos. De hecho, hay trabajadores en relación de dependencia que también están precarizados, no podemos desconocerlo. Ahora, el grueso de la precarización prácticamente ondea en esas heterogeneidades. Un ejemplo es el emprendedurismo, ¿no? El emprendedurismo, que hay formas exitosas de emprendedurismo, más allá que tenemos también confusiones, sin querer o queriendo, como diría algún personaje, que no discriminan el emprendedor que es dueño de una empresa
que vale miles de millones de dólares, del emprendedor que, con todo respeto, está vendiendo hamburguesas en la esquina. Parece que todo fuera lo mismo. Hay una frase de un filósofo portugués, es sociólogo, yo le digo filósofo, porque a veces los contenidos se proyectan a la filosofía, que se llama Boaventura de Sousa Santos, de la Universidad de Coimbra, que dice: el emprendedurismo le da glamour a la precariedad. ¿No? Tiene un artículo sobre eso, que ese nombre me quedó muy presente. Entonces, y todo esto se nos presenta porque dice, terminó el trabajo asalariado. No, hoy se terminó el trabajo. Y nosotros también vamos internalizando esto. Y no quiere decir que no haya cambios ni haya modificaciones. Pero yo pregunto, ¿terminó el trabajo asalariado? Si yo pregunto cuántos trabajadores asalariados hay en Alemania, la principal potencia económica e industrial de la Unión Europea, ¿cuál es el porcentaje? Piénsenlo, no hace falta que me lo digan. Piénsenlo. ¿Saben cuál es? 90,6. Datos de la OCDE, de hace un año, año y medio. 90,6. Estados Unidos. Algunos me lo acuerdo de memoria, otro lo voy a tener que leer. Estados Unidos. 93,9. Eso me lo acuerdo. Francia, 87,9. Brasil, 66,9. Dinamarca, 91,7. Honduras, 49,8. Suecia, 90,2. ¿Y Argentina? 73,5. No. Esto está tomando asalariado. Puede estar registrado o no registrado. Esto no me está evidenciando de primera mano si los salarios son mejores o peores. Hubo lugares donde hubo recuperación de la cantidad de puestos de trabajo, cualquier semejanza con la realidad, no es pura casualidad, pero no hay una mejora cuantitativa en las remuneraciones. ¿No? El tema del crecimiento y la distribución. ¿Bien? Los no registrados están dentro de ese número. Sí. ¿Pero son asalariados o no? ¿Tienen derecho? Pero estas son las preguntas. ¿Tienen derechos o no? En nuestro país tenemos un 37, ¿no? 37, algo de trabajo no registrado. No tienen derechos laborales, que no se les reconozcan efectivamente, no quiere decir que no los tengan, porque por lo menos la ley de contrato de trabajo así lo establece. Entonces, muchas veces miramos hacia otro lado, y eso existe y hay que tenerlo en cuenta. Yo dirijo un proyecto de investigación que hablamos de las heterogeneidades laborales en el noroeste del Gran Buenos Aires, pero también se plantean estas cuestiones de ver el tema y ver esta realidad. El fin del trabajo. Rifkin, Jeremy Rifkin, allá por el 92, 93. El fin del trabajo. Pasaron casi 20 años. ¿Se terminó el trabajo? ¿Cambió? Como bien se señalaba, cambió, obvio que cambia. ¿Pero se terminó el trabajo? No, no se terminó. Y tampoco nos confundamos que se terminó con que se precarizó. Porque acá hay un problema de fondo, que es la configuración o reconfiguración de lo laboral. Y eso responde a intereses. Y todo lo que estamos viviendo es consecuencia, digamos, todos son procesos, ¿no? Uno cuando dice empieza acá no fue que ese día alguien se levantó y dijo cambió todo, ¿no? Como el 14 de julio no es que los franceses se levantaron de mal humor y tomaron la Bastilla, ¿no? Era un proceso que explotó ese día. En realidad explotó el día anterior, cuando fueron a buscar las armas al Hotel de los Inválidos, ¿no? Pero hay un proceso, y ese proceso, y el elemento central de ese proceso es la crisis del petróleo del año 73-74. Porque un montón de cuestiones que nosotros empezamos a escuchar y que se van consolidando, se potencian desde ese momento. Donde empieza a terminar un ciclo histórico que, como dicen algunos, tal vez fue una excepción.
que es el estado de bienestar, una excepción a la lógica del capitalismo salvaje. Que se da después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se transforma en bipolar, hay dos potencias emergentes, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, y no es casualidad que el convenio, por ejemplo, el convenio de libertad sindical se aprueba en 1948, que muchos dicen que es el año que podemos tomar como el inicio de la Guerra Fría. El bloqueo soviético a Berlín, el puente aéreo norteamericano y todas esas cuestiones que se dan. Algunos dicen que la Guerra Fría empieza al fin de la guerra. Pues más allá de estas discusiones históricas, tenemos el reconocimiento. A ver, 1948, la OIT se funda en 1919, casi 30 años y recién ahí se reconoce formalmente en un convenio la libertad sindical. Porque en la década del 20, el 26, si no recuerdo mal, había fracasado un convenio sobre la libertad sindical. Y la negociación colectiva se reconoce en el 49, pero excluyendo a los empleados públicos, o sea, AFIP no tendría formalmente el derecho, según los convenios, que nuestra legislación nacional avanzara, que también es un dato a tener en cuenta. Yo cuando hago una prospectiva sobre el OIT, valoro un montón de logros del OIT, pero los estándares del OIT en algún caso pueden ser el punto de partida y en otro el punto de llegada. Depende de quién está en el medio del océano y solamente tiene una tabla, o el que está en el medio del océano y viene en un barco bien equipado. Me refiero a si tiene una legislación más desarrollada, más completa o no en términos laborales. Recién tendremos que esperar ver 98. Formalmente la negociación colectiva se reconoce en el convenio 151. Miren si pasaron convenios en el medio y pasaron años. ¿No? Y esto también tiene que dimensionar ciertas lógicas, ¿no? Porque yo le digo a veces a los estudiantes, la OIT ha hecho muchos aportes valiosos, pero no es la verdad revelada al hombre o a la mujer. Eso búsquenla en la Biblia, en la Torá, en el Corán, o el que sea ateo, en donde lo busque. ¿No? Pero la verdad revelada no es eso. Sin embargo, yo también tenía esa imagen que, lo dijo el OIT. Después hay que ver lo que dice el OIT, cómo lo dice y quién lo dice. Porque también nos enseñaron en la Facultad de Derecho, bueno, hasta que algunos hicimos un artículo y les quebramos la enseñanza, que los que interpretaban eran los del comité de expertos. Y no es así. Que interpreta es un tribunal, previsto en el artículo 37, inciso B de la Constitución del OIT, que el OIT nunca constituyó. Y la instancia definitiva es la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y en 103 años del OIT, solamente hubo 2 casos que llegaron a La Haya. Y en 103 años de la OIT, tampoco se pudo reconocer nunca en un convenio formalmente el derecho de huelga. Entonces hay que dimensionar las realidades y los equilibrios, porque esto también son los desafíos para el sindicalismo. Saber dónde está parado, que es el primer gran problema que estamos teniendo. Y no digo que el sindicalismo no sepa dónde está parado, pero también es víctima de un bombardeo que es muy difícil de resistir, sobre todo cuando no tiene el apoyo político que merecería el sindicalismo por ser una herramienta estratégica en la construcción de un modelo de país, a lo que me voy a referir dentro de unos minutos. Por lo menos desde esta mirada, ¿no? Miren, promedio de la OCDE, Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, 83%, 83,7%. En el mundo 53,6%, porque baja, y paradójicamente baja en los países menos desarrollados. Donde más emprendedurismo hay es en los países donde hay mayor precarización. Y según datos, por ejemplo, de un estudio hecho en el 2018 por jefatura de gabinete de ese momento, el emprendedurismo que podríamos decir que mejor le iba era el que tenía alto nivel de educación y mejor nivel de financiamiento, que era un 30%. El 70% era lo que en mi barrio llamábamos el cuentapropismo. Y cuando se hizo una ley de capital emprendedor, lo primero que fui a buscarlo fui a Infolec, que es un sitio que usamos mucho, bueno, seguramente ustedes lo conocen, no le voy a explicar. Y vayan a ver qué ley complementa. ¿Vieron cuando dice esta ley modifica o complementa a tal otra?
Bueno, ¿sabe qué ley modifica eso? Que es una mirada de la realidad desde otra cuestión a la que me voy a referir ahora. La ley de mercado de capitales. Y la ley del capital emprendedor y las SAS y todo lo que ustedes seguramente conocen, fueron un fenómeno que está vinculado con otro modelo de país, que está vinculado con un fenómeno sobre todo financiero. Porque ese capital estaba dirigido a las agrotech y al desarrollo de las tecnologías, gracias. ¿No? Las tecnologías para el agro y las tecnologías específicas. Fintech, ahí está, Fintech, tecnología financiera, ¿no? Por la sigla en inglés. Y ahí les voy adelantando, es el otro modelo del país. Es el modelo de producción primaria, aperturismo financiero y con suerte enclaves industriales. ¿Y qué es el emprendedurismo a qué se dirigía? Al sector agrícola y al sector financiero. Qué casualidad, ¿no? ¿Es casualidad? Yo creo que no. Y acá entra otra cuestión, ¿no? Que es otro elemento central para entender esto, que es el economicismo, ¿no? Pero antes quiero decir algo, para redondear con estos datos que les daba. O sea, que el trabajo asalariado no está muerto. Jeremy Rifkin, después de hace 20 años que planteó esto del fin del trabajo, a ver, casi 30 años que planteó el fin del trabajo. Si yo hubiera dicho eso en la facultad, me hubieran dicho, este tipo no sabe nada, no puede seguir dando clases. Sin embargo, él hoy sigue diciendo lo mismo, pero dice, ahora va a ser, ¿dónde trabaja ahora? En Silicon Valley, donde están las empresas de la Big Data. Todas estas empresas que nosotros usamos en nuestros aparatitos, en nuestras casas, ¿no? Los 5 grandes, no sé si del buen humor, ¿no? Pero eso demuestra lo viejo que soy, ¿no? Entonces, algo que yo tomo nuevamente en el enfoque crítico tutelar y que llamo la centralidad del trabajo dependiente, y que me parece que es un desafío para el sindicalismo, porque ahí está su base. Cuando uno lee el artículo 1 del decreto reglamentario de la ley sindical, nosotros representamos a trabajadores en relación de dependencia. Cuando se va esmerilando eso, también nos van esmerilando a la base de representación, nos van esmerilando a ese concepto que se usaba tanto antes de la crisis del petróleo y hoy no se usa tanto, que es el sujeto colectivo que llamamos sindicato. Yo hace unos años, en el 2014, me acuerdo, estaba en un congreso de laboralistas en Tucumán y planteé esto por primera vez, ¿no? Y dije, hay que rescatar, no lo dije exactamente, la centralidad del trabajo, hay que rescatar la relación de dependencia, hoy lo digo, la centralidad del trabajo dependiente, hay que rescatarla. Porque nos están mostrando algo que en la práctica no es tan así. Y muchas veces nos muestran a determinados países como modelo, pero no nos cuentan esto, ¿no? Como cuando nos hablan del modelo de educación finlandés, no nos dicen que solo es público. O cuando nos hablan de los países nórdicos, pero no nos cuentan que son los países que tienen las tasas de sindicalización, o lo que técnicamente se llama densidad sindical, más alta del mundo. Y eso influye en el tipo de sociedad que pudieron conformar. Hoy estamos en un momento de, yo digo, de transición. Y en ese 2014, me acuerdo ahí en Tucumán, en ese congreso, cuando lo plantea, muchos amigos míos, ¿no? Y muy buenos laboralistas, me decían, Mario, ¿no será muy fuerte lo que planteás? Mire, yo lo que estudié y lo que enseño y lo que creo. ¿Por qué es tan fuerte? Con el tiempo estoy viendo, y con alegría estoy viendo que inclusive algunos movimientos sociales hoy lo que van planteando, antes uno decía, sindicato, mala palabra, trabajo en relación de dependencia, mala palabra, queremos constituir otras cosas. Algunos lo seguirán manteniendo esto, no digo que no, pero vemos que hay sectores de los movimientos sociales que dicen, yo quiero ser un trabajador asalariado. Porque además esto tiene un montón de otras consecuencias en términos políticos, sociales y económicos. Perdón, estoy usando la espalda. Pero
acerco a él. Entonces hay que volver a esa centralidad del trabajo dependiente y tutelado. Y acá esto del fin del trabajo, ¿no? Y después hay otra palabra, ¿no? Cuando se dice el futuro del trabajo. A mí no me gusta hablar del futuro del trabajo, a mí me gusta hablar del trabajo del futuro. Me van a decir, che, qué cargoso, puede ser que sea cargoso. Pero ¿saben qué? También es una batalla en el lenguaje, porque el futuro del trabajo a mí no me deja nada en claro. ¿Cuál es el futuro del trabajo? Cuando yo digo el trabajo del futuro, quizá no lo tengo del todo claro, pero lo que tengo claro es que hay trabajo, no fin del trabajo. Y puede parecer un tema menor, pero no es menor. Porque el otro contribuye a ese concepto que nos quieren instaurar, que es el concepto de incertidumbre permanente. Que además es un concepto sesgado, porque ahí hay un gran pensador, que fue Zygmunt Bauman, que hablaba de esto, ¿no? De la sociedad líquida, es muy conocido por esto de la sociedad líquida, que todo es incierto, pero decía, para contrarrestar esto hay que educar para la democracia. Y si hay un actor esencial para la democracia, es el sindicato. Porque el sindicato representa a las mayorías. Y no es un tema menor. Y me parece que es un tema que discursivamente no siempre aprovechamos. Después hay otra cuestión, ¿no? También que se plantea. Yo voy punteando, después estoy a disposición, lo que pueda desde ya, para las preguntas que surjan. Lo necesario de la transversalidad de las perspectivas de género, y me atrevo a remarcar también la perspectiva de juventud, ¿no? Que es un concepto que señalaba la Confederación Sindical de las Américas ya hace bastante, y que son necesarias integrarlas con la transversalidad que se requiere para esto, pero también entendiendo, creo, porque muchas veces se diluye desde otros sectores, el carácter prioritariamente social en donde queremos que esa transversalidad se vea reflejada. No sé si soy claro. Miren, cuando empezó el movimiento de mujeres, ¿cómo empezó el movimiento de mujeres, digamos, las últimas movidas muy fuertes hace unos años? ¿Qué empezó? Con una huelga. Típica expresión de lo laboral. Sin embargo, luego, muchos aspectos sociales se fueron diluyendo. ¿Por qué? Porque volvemos a entrar en la lógica de la misma hegemonía que nos hace prevalecer los derechos civiles y políticos. Y esto no quiere decir que estoy en contra de incorporar más derechos civiles y políticos, pero el concepto pleno de ciudadanía tiene tres componentes, no dos. El componente civil, político y el social. Y de la misma forma que el componente de género es fundamental que esté presente, cuando se trata todo esto, también sé que es difícil a veces mantener estos elementos, y de hecho se han planteado discusiones, y yo lo hablo con muchas compañeras que participan en el movimiento de mujeres, muchas discusiones que a veces lo social también se diluye. Porque hay una hegemonía deslaboralizadora en todos lados, consecuencia de ese modelo liberal individualista. Yo hoy estaba hablando de libertad sindical en una clase, y le digo a los estudiantes, les voy a leer el pensamiento. Cuando yo pregunte qué es la libertad sindical, sé lo que me van a contestar. Y sé lo que me van a contestar. ¿Saben cuál es la primera pregunta? ¿En qué consiste la libertad sindical? Y lo primero que me dicen es afiliarse, no afiliarse, desafiliarse. Y no está mal, pero ese es el aspecto individual. Ahí está la hegemonía. La hegemonía deslaboralizadora e individualista. No tanto deslaboralizadora, porque estamos reconociendo derechos laborales, pero sí la hegemonía individualista. Leemos desde lo individual. Y lo colectivo no es una sumatoria de lo individual, no es lineal. Ni en el mundo sindical ni en el mundo político. De hecho, cuando se vota un presidente es difícil que alguien gane por el 100% de los votos. Sin embargo, en el sindicato dice, a mí no me preguntaron. Y yo digo, ¿qué quiere? ¿Que te vayan a tocar el timbre para preguntarte? Porque se conforman voluntades colectivas. Y esto no es ignorar a la gente, que sería la chicana, berreta, perdónenme la expresión, que suelen hacerse sobre esto, sino que también hay una voluntad colectiva que se configura y que es
superadora de una mera suma de individualidades. Entonces, la integración de la perspectiva de género, de la perspectiva de juventud, tiene una cuestión ética muy importante, pero también tiene una cuestión cualitativa y cuantitativa importante. Por ahí también va parte del futuro crecimiento de las organizaciones sindicales. No es lo único, pero es un aspecto muy importante. Y acá retomo lo del economicismo, ¿no? A mí me gusta plantear desde este enfoque crítico tutelar, tratemos de superar la lectura de lo micro, o quedarnos en lo micro. Porque esa también es otra estrategia de la hegemonía y del modelo liberal. Hablar de lo micro. Porque tiene una lógica. Es una mirada, lo que se llama técnicamente en economía, marginalista. Eso lo ven reflejado cuando dice, a mí me fue bien, a todos le va a ir bien. Si a él o a ella le va bien, a todos nos va a ir bien. Y nadie pregunta por qué. ¿Por qué? Si a él le va bien o a ella le va bien, a mí me va a ir bien. ¿Por qué? Puede ser que sí, puede ser que no. Hay una proyección y hay un método que científicamente es el método inductivo, que hasta cuando uno lee libros de metodología te dicen el método inductivo es útil para muchos casos, pero también evidencia una postura conservadora, retardataria. Porque dice, está esto, a Menganito le fue bien, al emprendedor que le fue bien. Entonces, ¿y a cuántos emprendedores no le va bien? Esa parte de la película no se muestra. Esto también es una construcción discursiva, ideológica, que tenemos que estar prevenidos y tenemos que hacerla, como digo yo, acá lo básico es hacer las preguntas que hacen los chicos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué forma? ¿Para quién? Dicen, a tal le fue bien, le fue mal. ¿Le fue mal? Yo cuando me dicen que al gobierno anterior le fue mal, digo, ¿le fue mal? Capaz que a las mayorías le fue mal. Pero a los que tenían esos objetivos, creo que no le fue mal. Creo, lo dejo para seguir pensando. Y en esto también está el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Frase. La tecnología llegó para quedarse. Probablemente sí. Más allá que hay un economista que se llama Schumpeter, que no es el filósofo, es el economista, que habla de la destrucción creativa, ¿no? Y se crean y se destruyen puestos de trabajo. O sea que no toda tecnología que veamos que aparece va a sobrevivir. Alguna no va a sobrevivir. Pero supongamos que va a quedar gran parte de ella. Entonces dice, la tecnología lo cambia todo. Miren, ¿genera impacto? Sí. Pero si la discusión en torno del trabajo y del impacto de la tecnología va a ser solo tecnológica, no nos preocupemos en dar la batalla, porque la batalla, se los digo, si es solo tecnológica, está perdida desde el vamos. La batalla es política, es sindical, es cultural, ¿sí? Porque el trabajo es una construcción social, si no, no existiría hoy el derecho del trabajo, porque también yo enseño que el salario industrial tiende a subir, pero esto tiende, pero hay un montón de variables que te pueden hacer que no suba. De hecho, tuvieron que haber un montón de luchas obreras para que el salario industrial subiera, hasta que los empleadores se dieron cuenta que les convenía dar un pequeño aumento y no tener el conflicto y parar la producción, burda y rápidamente explicado. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿las tecnologías llegaron para quedarse? Supongamos que sí. Entonces viene la pregunta, ¿cómo se quedan? Y ese cómo se quedan depende de un montón de variables. Todavía me faltan algunas cosas para agregar, así que, porque tampoco le podemos poner en cabeza toda la responsabilidad a los sindicatos de cambiar todo, o de solucionar todo. Después voy a explicar un poquito más por qué digo esto. Cambian las realidades, cambian los contextos, pero yo creo que hay cosas que no tenemos que cambiar. Esto hace un par de años, sí, fue justo, creo que antes de la pandemia.
escribieron un artículo que se llamaba Modelo de sindicato y modelo sindical. Porque llegaron las tecnologías, aparecieron las aplicaciones. Las tecnologías destruyen puestos de trabajo. Parecería que las aplicaciones crean puestos de trabajo, pero precarizados. Tenemos otra, ¿no? Por ejemplo, el tercer componente de nuestras exportaciones es la informática, el tema software. Un tema que a veces no le prestamos importancia, porque hay un montón de puestos de trabajo nuevos. De los 200.000 puestos de trabajo que perdimos en los últimos años, particularmente en el gobierno anterior, la mayoría fue en el sector industrial. Y salvo en algunos ámbitos, no fue por impacto de las tecnologías, fue por reprimarización de la economía. Hay sectores que particularmente son golpeados de esto y ustedes lo conocen, ¿no? Particularmente las terminales automotrices, el sector bancario y otros sectores, pero no fue el impacto de la tecnología. El impacto de la tecnología, los que lo veían más grave hablaban de 30.000, 40.000 puestos de trabajo que se podían perder. Y además les digo, el impacto de la tecnología, la revolución 4.0, por ejemplo, Alemania ya la hizo. No quiere decir que nuestra realidad sea igual a la de Alemania, obviamente, ni que esté diciendo que nosotros la tenemos que hacer, pero un país totalmente industrializado, con altos niveles de tecnología, la pudo hacer. Y más allá que se abren algunas discusiones si esto incidió en la baja o el no crecimiento de algunos aspectos salariales, etc., el impacto en términos de desocupación no fue tan grande. Entonces ahí hay algo para estudiar y ver qué podemos aprovechar. Seguramente que podemos aprovechar algunas cosas y otras no cuajarán con nuestras realidades. ¿No? De eso es el ejercicio que creo que proponemos. Entonces esto de las nuevas tecnologías en el trabajo del futuro, por eso les decía hace unos minutos, me gusta hablar del trabajo, cómo la tecnología se incorpora, ¿no? Miren, si la tecnología, acá hay una cuestión que eso lo explica muy bien Francisco, ¿no? No tengo la cita a mano, lamentablemente la tengo en algún artículo citado. Si la tecnología no beneficia a la humanidad, ¿qué estamos discutiendo? En algún momento tenemos que parar y reflexionar sobre esto. Porque si la tecnología lo único que hace es complicarnos la vida, no estoy en contra de la tecnología. De hecho, hay un mal ejemplo. Una vez estaba en una actividad y alguien dijo, los trabajadores rompían las máquinas. No, los trabajadores no rompían las máquinas porque no querían las tecnologías. Estoy hablando de allá la primera revolución industrial. ¿No? El sabotaje, etc. No rompían las máquinas. Decían, si las máquinas son para complicarnos la vida, le tiramos el sabot, que era el sueco, y ahí viene sabotaje. El sabot es el sueco que usaban, ¿no? de madera, y se lo tiraban a la máquina. Pero no era la idea romper la máquina para que no hubiera tecnología. La idea era, le tiraban a la máquina cuando la tecnología se usaba para precarizarlos, para despedirlos, porque hay otra cuestión que tener en cuenta, ¿no? Esto del economicismo. Y acá hay un problema, y lo voy a decir en términos futbolísticos. Tenemos que empezar a poner la pelota en la otra cancha. Si siempre estamos jugando en nuestra cancha, el tema se complica. En algún momento, de la misma forma que siempre se discuten los derechos laborales, nosotros tenemos que empezar a discutir la economía. Y cuando se incorpora la tecnología, si vos mantenés la rentabilidad o la incrementás, ¿por qué vas a despedir gente? Porque hay una sola respuesta para eso, para maximizar la ganancia. Bueno, esa es la lógica del sistema capitalista. La lógica de las organizaciones sindicales es atender los derechos sociales, y particularmente las organizaciones sindicales argentinas, que no están planteando la socialización de los medios de producción, sino que están planteando la redistribución de la riqueza, diciéndole al capital, vos ganás lo que tenés que ganar, pero dame a mí la parte que me corresponde, también como constructor de la riqueza, para el sector privado y para la nación. Si nosotros solo discutimos lo laboral, y siempre vamos a tener, en algún momento nos van a robar la pelota y nos van a hacer el gol. Porque nunca cruzamos el mediocampo. Perdónenme el ejemplo futbolístico, pero creo que es el ejemplo más claro, y particularmente en estas latitudes que se me ocurre en vista del Mundial. Entonces digo, lo viejo y lo nuevo, ¿no? Entre comillas.
Y me parece que acá entra una cuestión central. Uno de los desafíos inmediatos para el movimiento sindical, y particularmente para el movimiento sindical argentino, es sostener el modelo sindical argentino, que es una herramienta estratégica, no táctica. Estratégica. Por la concentración de la representación y por su proyección en la negociación colectiva. Yo no sé si se enteraron o no, pero hay un expresidente que hace 10, 15 días anunció una reforma sindical. ¿Qué tipo de sindicato creen que quiere? ¿Sindicato por actividad o sindicato por empresa con suerte? En realidad, y esto hay que decir, por establecimiento, como en Estados Unidos, muy bien, ¿no? Porque ese es otro tema, lo que estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Y esto entra en las configuraciones institucionales que después voy a hablar un poquito, ¿no? En realidad lo que quiere el modelo liberal es que no haya sindicatos, compañeros y compañeras. Si no tenemos en claro que vienen por las organizaciones sindicales, que han tocado a degüello, estamos complicados. Y esto no quiere decir que salgamos ahora y rompamos todo, pero sí que veamos que vienen por todo. Ellos sí vienen por todo. Y saben que más fácil que modificar la ley de contrato de trabajo, la ley de jornada, etcétera, etcétera, hago caer a los sindicatos y todo lo demás va a caer solo. Porque como le digo a los chicos y chicas en la facultad, y a los no tan chicos y tan chicas, que también los hay, no vamos a ser injustos, no hay derecho del trabajo sin desarrollo industrial y no hay derecho del trabajo sin sindicatos. Ese es el primer desafío, la supervivencia. Lo que técnicamente se llama supervivencia organizacional. Que no es lo único. Y tenemos ejemplos concretos de esto. El denominado lawfare antisindical. Ahora, más claro es imposible. Alguien que invoca, que señala que le gustaría tener una Gestapo, una policía política, ¿no? Estos días se ha hablado bastante de policía política. Una policía política para terminar con los sindicatos. Ahora va a salir publicado en Brasil un artículo que le puse de título Centralidad Sindical. Porque hay que reconstruir esa centralidad sindical. Que en Argentina tenemos una muy buena base todavía, porque todavía, gracias a Dios, tenemos organizaciones sindicales fuertes. Pero, no, ya me empiezan a marcar la cancha a mí, ¿no? Me están poniendo la pelota en mi cancha. Ahora ese lawfare antisindical está evidenciando, como muchas otras cosas, una ruptura del contrato social. Hay una ruptura del contrato social. Y esto también nos debería merecer algunas reflexiones. Y revalorizar esa centralidad sindical, precisamente porque las organizaciones son actores estratégicos, no es un tema menor. Y acá, para redondear, unos minutos más, hay una necesidad desde lo sindical, y acá digo, la responsabilidad no es solo del sindicato. El sindicato tiene que impulsar y acompañar y promover lo que a mí me gusta categorizar como intervención tutelar del Estado. Porque tuve que inventar esta categoría porque estaba cansado de que me dijeran que siempre la palabra intervención es mala. Y la palabra intervención puede ser mala, pero no siempre es mala. Entonces dije, cuando es una intervención tutelar del Estado, para mí va en línea con el mandato constitucional del 14 bis de proteger el trabajo en sus diversas formas. Lo otro lo llamo injerencia indebida, que es cuando el Estado se mete en lo que no se tiene que meter. Por ejemplo,
afectar la vida interna de las organizaciones sindicales, ¿no? Violar lo que se denomina el principio de autonomía. Y por eso decía, ¿no? El sindicato, sin perder su identidad, tiene que actuar sobre el Estado para incidir en la configuración o reconfiguración de las institucionalidades. Lo voy a decir más clarito. La institucionalidad es la forma en que se organiza algo, que se configura algo, ¿no? Que se define una determinada visión y se regula algo. Y las organizaciones sindicales, igual que las organizaciones empresariales, deben incidir en el funcionamiento del Estado, en el gobierno de turno, no para manipularlo, pero sí para que se generen políticas acorde a sus intereses, que deben ser los intereses de las y los trabajadores. De la misma forma que otros, cuando llegan al poder del Estado, inciden en eso. Lo que pasa es que cuando llegamos los sectores populares, y los sindicatos son parte, yo creo que ya a esta altura son parte central del movimiento nacional y popular, es lo más fuerte que nos queda, con todos los problemas es lo más fuerte que nos queda para resistir los embates, también deben proyectarse. Cuando se proyecta, ahí ya la institucionalidad no nos gusta tanto. Cuando hablo de institucionalidad es cómo se configura algo, porque la institucionalidad no es buena ni mala en sí mismo. Yo siempre doy un ejemplo, que las mujeres no votaran era una institucionalidad. No era que se hacía escondida, no decía, no, vos sos mujer, vos no tenés derecho a votar. La esclavitud era una institucionalidad. No era que traían a los esclavos escondidos, bueno, algunos contrabandeaban, pero entraban los esclavos, los guardaban acá en los depósitos, todo oficial, todo legal, entre comillas. Entonces digo, cuando hablamos de institucionalidades, esto también reconfigurar institucionalidades con un anclaje en la justicia social. Y ahí tiene que actuar el sindicato, pero también el gobierno del Estado tiene que tener un compromiso. Particularmente los gobiernos de matriz nacional y popular tienen que tener, porque además tienen que tener un compromiso con las organizaciones sindicales, porque además las organizaciones sindicales son elementos que pueden acompañar las transformaciones que quiere hacer. Ahí hay una dicotomía, un ida y vuelta, que hay que tener en cuenta y que a mí ya a esta altura de mi vida no me asustan las chicanas que dicen, estamos mezclando todo. No, estamos mezclando nada, porque en el Estado es donde se libran las batallas y desde donde se construye el poder, ¿no? Alguien decía, hay que ser Estado para poder reconfigurar las institucionalidades, ¿no? Y ahí también tiene que ver lo que se denomina la autorreforma sindical, que yo en un artículo hace unos años intenté esbozar una definición de eso, ¿no? Y que es la autorreforma que impulsada por la Confederación Sindical de las Américas, etcétera, que dice una reformulación de la acción sindical a partir del relevamiento de problemáticas y escenarios de especial atención, en una lógica autonómica sindical que esté preservada, aunque pendiente y activa respecto de la realidad política y sus proyecciones laborales, sociales y económicas. Todo ello en vista a una nueva hegemonía donde la acción sindical se articula en la profundización de una democracia cada vez más inclusiva e igualitaria, a lo que hoy le agrego el anclaje en la justicia social, ¿no? Porque en este momento no estuviera. Pero tiene que darse esta reconfiguración tutelar de las institucionalidades, y en eso el sindicato está llamado a tener un rol estratégico y central. Porque todo esto se da, y más allá de que tengo señalado, y lo dejo abierto para las preguntas, ¿no? La necesidad de una organización sindical, no solo nacional, sino regional y global, como existe, ¿no? Fabiana me comentaba que había estado en la reunión de la ISP, y existen las Global Unions o sindicatos mundiales, como quieran llamarlo, porque ahora eso está en una etapa muy incipiente hoy en día. Está en una etapa de negociación por empresa. En el caso de ustedes es distinto porque es sector público. Pero en general se da eso, donde hay un poquito más de articulaciones en el sector industrial, que tampoco es casualidad.
Ahora, dejando esto, diciéndolo rápida y en forma incompleta seguramente, hay que ocuparse también de lo no laboral, pero sin deslaboralizarse. Porque en la medida que hay deslaboralización, o sea, en algunos países se va dando el fenómeno de que se mantiene la afiliación sindical, pero se va vaciando la cantidad de asalariados. Entonces el poder sindical parecería mantenerse constante en términos de cantidad, pero en términos generales se pierde un poco. No quiere decir que desaparezca esto porque juegan un montón de otras variables. Ahora, todo esto se da, ¿no? A mí a veces me dicen, ¿qué modelo de relaciones laborales? Y yo le digo, miren, no puede haber modelo de relaciones laborales si no hay en claro un modelo de país. Y nuestro modelo sindical, que se proyecta en un modelo de negociación colectiva y que se orienta a un determinado tipo de modelo de relaciones laborales, requiere el otro modelo, no el modelo de primarización y aperturismo financiero. Requiere el modelo de industrialización, distribución, derechos sociales, creación de puestos de trabajo, consumo responsable, porque a mí no me gusta usar calificativo, pero creo que una de las falencias de la década anterior fue la falta de articular un consumo responsable, que nos hizo dilapidar un montón de recursos. Entonces me parece que la autonomía sindical debe preservarse y los sindicatos, perdónenme que quiero señalar algo, no son siempre incluidos en el rol político como actores y protagonistas. Y los sindicatos tienen mucho para decir, pero lo que me llama la atención, que en ciertos contextos y desde ciertos ámbitos políticos, no se tenga en cuenta y se consulte al movimiento sindical. El movimiento sindical está para ganar las calles, pero también tiene mucho que aportar. Y esto no lo digo yo, lo dijo el 1 de mayo del 74 un tal Perón, cuando habló del modelo argentino para el proyecto nacional y le requería precisamente a las organizaciones sindicales que aportaran lo que tenían que aportar, porque tenían mucho para aportar, y porque las consideraba parte de ese proyecto. No murió el sindicalismo lo quieren hacer morir. Miren si habrá preocupación que hasta Biden tiene que salir a defender al sindicalismo, porque estamos viendo un capitalismo que se concentra y lo único que nos está dando es la destrucción no solo económica, sino ambiental y social del mundo. Se está proyectando un modelo con 500 millones de personas incluidas y el resto de la humanidad mejor o peor según el caso. Y una humanidad que en pocas décadas se va a estar duplicando. Entonces, acá los sindicatos son una herramienta estratégica. Yo solamente y modestamente he querido puntear algunas temáticas y señalar algo porque los sindicatos pueden construir a esto que hace algunos años llamaba hegemonía nueva y hoy más técnicamente señalaron, no alcanza con una contrahegemonía. No alcanza con la contrahegemonía, con decir, no, esto está mal por esto, esto. Lo que tenemos que construir es una hegemonía alternativa. Y esa hegemonía alternativa para mí está dada por la centralidad del trabajo dependiente y tutelado, la revalorización de los principios del trabajo y su aplicación en las nuevas cuestiones, la construcción de categorías propias para hacer esto, porque nos estamos dando cuenta ahora que las aplicaciones, ¿no?, utilizan gente que está en relación de dependencia. Esto lo dijimos un montón hace años, pero no, tuvimos que esperar que la Unión Europea sacara una directriz, le Conseil de Prud'homme en Francia, los consejos de hombres prudentes, como sería la traducción, determinaran que había relación de dependencia, que en Barcelona dijeran que había relación de dependencia, que los tribunales de Londres dijeran que había relación de dependencia, que las leyes de California dijeran que había relación de dependencia y que en Nueva York le fijaran salario mínimo. Entonces ahora sí podemos empezar a discutir que hay relación de dependencia. Con
el solo hecho de aplicar el artículo 23 de la Ley de Contratos de Trabajo, esto se resuelve, creo que va para sí o para no, pero es el criterio que hay que aplicar. Entonces, esto también es la necesidad, y por eso desde el enfoque crítico tutelar intento hacer esta taxonomía laboral, una nueva gramática laboralista que no se aparta de los principios, que trata de remozar esa gramática para avanzar en la consolidación, la defensa y profundización de los derechos laborales con un claro anclaje, indubitable anclaje en la justicia social. Muchas gracias. Quedo a disposición. Gracias, Mario. Quiero decirle a compañeros, compañeras, que igual Mario, nuestro compañero, nos ha cedido trabajos relativos al tema que vamos a subir a la página de nuestra mesa directiva nacional, así que van a poder seguir profundizando y leyendo en esos trabajos de doctrina que ha escrito Mario. Bueno, y queda abierto a preguntas. Yo tengo una que hace una de las compañeras que está en Zoom. Dice, hace un par de días la señora Vidal escribió: la ley de contrato de trabajo es de 1974, es anterior a la TV Color. El trabajo cambió, los trabajadores cambiaron, no nos dejemos engañar por falsos argumentos. El sistema está roto y vamos a corregirlo. ¿A qué se refiere con esto? Nos pregunta, de alguna manera lo hemos hablado. Adjuntando esos dichos una foto de Pink en blanco y negro y de Videla. Bueno, creo que va en línea con cuestiones que hemos hablado. Yo cuando me dicen esto digo el modelo liberal es del siglo XVIII. Y después me gustaría, yo siempre pregunto, ¿no? Como digo, es consecuencia de mis propias limitaciones, ¿no? Pregunto, me gustaría que alguien me explicara cómo, supuestamente, todas estas normativas que nos dan mejores derechos, mejor calidad de vida, que no han resuelto todos los problemas de nuestras vidas, porque faltan un montón de cosas. Yo hace un tiempo hice un artículo donde digo, porque yo mismo me interpelé en el espejo y dije, bueno, uno a veces cuestiona cosas, pero hay propuestas. No quiere decir que esté resuelto. ¿Saben todas las cuestiones que hay para modificar? Todas las cuestiones que borró la dictadura de esa ley, más de 100 artículos entre derogaciones y mutilaciones, que son muchos de los problemas que hoy seguimos teniendo en las relaciones laborales. Bueno, esa es una visión, yo le diría que cuando se inventó el sistema liberal, que parecería, creo que ella suscribe, tampoco, ni siquiera existía la televisión. Lo que pasa es que es una discusión que se limita y se trata de licuar. Y lo que les decía es cómo que alguien me explique cómo sacándome de los derechos que me dan mejores condiciones, me van a hacer vivir mejor. Porque ahí sí hay un problema de razonamiento lógico. Para estar mejor, tengo que estar peor. Y encima no me ponen un plazo, porque si uno dice, no, estamos ante una situación extrema, una guerra, y tenemos que suspender ciertos derechos mientras dure la guerra, ¿no? El problema de esto, mientras dure la guerra, hay una película que cuenta una frase de Franco que es mientras dure la guerra, y en realidad eso duró 40 años, ¿no? 39. Pero me van a sacar y nadie me dice cuándo me van a devolver los derechos. Bueno, el problema es que acá hay otra cuestión, que es si nosotros esto lo vemos o no lo vemos, y cómo se configuran o se reconfiguran las subjetividades. Y en esto hay un proceso de no ver, lo voy a decir con una teoría, que a veces uno no ve ni lo que lo perjudica. Hay una teoría sobre esto, se llama teoría de la estupidez, que no es un problema mental, como lo dijo el que lo escribió Bonhoeffer, que era un pastor luterano, que terminó muriendo en un campo de concentración por oponerse a Hitler. Él decía que a veces, frente al ascenso de cierto poder, la gente se estupidiza.
Y es un problema moral. Él dice, no es un problema mental, no es un problema de mayor o menor coeficiente, porque puede tener 20 doctorados y actuar como un estúpido. Entonces, y en esto creo que es el desafío de las organizaciones también de explicar con paciencia a los compañeros estas realidades. ¿Vos vas a estar mejor sin ley de contrato de trabajo? Primero, las ideas que están planteando, la ley de contrato de trabajo del 74, y lo que ellos plantean es del siglo XVIII. Y después otras cuestiones, ¿no? Otras cuestiones. ¿Cuándo estuvo mejor o peor la gente? Lo que pasa es que estamos en un proceso donde es muy difícil, von Hoefner lo explica también, ¿no? Él todo esto lo escribió desde la prisión. Fue un escrito que pudo ir sacando, hoy son un libro, sus escritos desde la prisión, que hay un problema moral en el fondo. Y que frente a esto, lamentablemente, solamente un acontecimiento externo puede resolver esto. Y esto es la falta de irresponsabilidad que estamos viendo. Un tensar la cuerda permanentemente que a los alemanes, que votaron con un 44% a Hitler, les costó salir las ruinas de su país. Y millones de muertos. A ellos y al resto del mundo. Y 60 millones de muertos al mundo. Solo un acontecimiento externo, o sea, la caída de Berlín. Vean el grado de estupidez. Los rusos estaban a 200 metros del búnker de Hitler. 2 cuadras. Y seguían peleando y decían que podían ganar la guerra. 200 metros. Que estamos acá en Paraná, ¿no? Sí. En Talcahuano estaban los rusos. ¿No? Y ahí se pega el tiro. Pero hasta ese momento sigue, y muchos seguían convencidos que podían ganar la guerra. Es más, yo la otra vez lo leía en un libro, me gusta por la negociación, me gusta estudiar mucho estrategia también, lo leí en un libro, Alemania le declara la guerra a Estados Unidos, sin embargo los alemanes creían que Estados Unidos le había declarado la guerra y que los había atacado. Cuando hay un acto público en que Hitler le declara la guerra a Estados Unidos, bueno, estas cosas ocurren, y este es el problema de la reconfiguración de subjetividades, y en esto también tenemos que ver que lo que está ocurriendo y la derrota cultural no pasó en 24 horas. La derrota cultural es un problema y un proceso también de un montón de claudicaciones de algunos que han arrastrado a otros. Y una naturalización de ciertos procesos que también lleva a que en determinado momento se pueda discutir esto. Yo no quiero entrar en la falta de respeto a Norberto Centeno y los otros abogados y abogadas que participaron en la redacción de esa ley, que por esa ley anterior a la televisión color, que le dio derecho a un montón de hombres y mujeres, y que es consecuencia de todo un proceso de lucha, porque vean, en el 74 recién se llega, lo que yo le diría es que, miren, tardamos prácticamente 200 años en configurar, como me gusta decir a mí, el derecho del trabajo. Si caemos, tardaremos 200, 300 años, pero vamos a volver a reconfigurar los derechos sociales como nos merecemos. Bueno, muchas gracias, Mario. Una pregunta más, compañeras, compañeros. No, nos vamos con las preguntas a casa. Tarea para el hogar. A seguir pensando. A ver, acá me dicen que en el celular no. Ahí viene uno. Está. Ahí Bueno. viene una, ahí viene una. Muchas gracias, muchas gracias. Felicitaciones. Excelente, muy claro en todos sus conceptos. Hasta ahora son felicitaciones. Pues. Ahí va una más. De Marcela Tejerini. Los trabajadores tenemos que recobrar la conciencia de clase trabajadora. Esta visión neoliberal nos atraviesa de manera tangencial a los trabajadores, yo agregaría trabajadora, como parte de la sociedad.
Si no, la batalla cultural está perdida, la pérdida de los derechos ganados con lucha se van a perder en un escritorio. Bueno, es la opinión de la compañera Marcela Tejerina, Salta. Nada más. Okay. No, hay una pregunta. ¿Hay una pregunta? Sí. Bueno. La tecnología. A ver. La tecnología, dice la compañera Ingrid Rackford, siempre te pronuncio mal, Ingrid, perdón, te pronuncio mal el apellido, permite la incorporación de esquemas laborales más flexibles, lugares de trabajo virtuales y desde luego trabajar desde casa, lo cual favorece la comunicación entre las organizaciones y sus trabajadores. ¿Cómo ves la mejora de esta calidad de vida? ¿Qué cosa favorece la comunicación? Bienestar virtual, aparentemente. La tecnología permite la incorporación de esquemas laborales más flexibles, lugares de trabajo virtuales y desde luego trabajar desde casa, lo cual para esta compañera favorece la comunicación entre las organizaciones y sus trabajadores. ¿Cómo ves la mejora de esta calidad de vida? Bueno, creo que depende del caso, porque, a ver, hay varios temas. Es interesante como ella lo plantea, porque la flexibilidad, nosotros a veces siempre, ¿no?, por nuestras experiencias, siempre tomamos la flexibilidad en un sentido desprotectorio, ¿no? Esa hegemonía deslaboralizadora está vinculada con un discurso desregulador en un sentido desprotectorio. Ahora hay autores como Fernández Madrid que hablan de que la flexibilidad en sí misma no es buena o mala. De hecho, nosotros tuvimos una ley y hemos tenido normas que han prohibido los despidos o han duplicado las indemnizaciones, y eso también es flexibilidad, porque flexibilidad, si uno lo define, ¿qué es? La capacidad de adaptarse a un cambio, ¿no? Como algo que se mueve, se acomoda frente a una situación. ¿Hay un margen de flexibilidad en términos de organización laboral? Sí. Ahora, puede ser positivo o negativo. No es bueno o malo en sí mismo esa flexibilidad. El tema que ella señala, en algunos casos, particularmente en el sector público, donde existe mayor posibilidad de comunicación con los afiliados, en los ámbitos públicos, no es extraño que la organización sindical pueda mandar un mail a todos los trabajadores, afiliados, trabajadoras, afiliados, afiliadas o no. El sector privado es más complejo esto. Y también hay otras cuestiones, ¿no? Nosotros tenemos determinadas regulaciones. Ejemplo es el caso del teletrabajo, que hay que ver cómo se instrumentan esas regulaciones, lo que se establece estrictamente por una ley o un decreto regulatorio, y lo que se establece en el marco de las negociaciones colectivas. Yo creo que, como digo en todos los ámbitos, no hay absolutos, porque si la posibilidad es moverme con más flexibilidad y dentro de la banda horaria que tengo que trabajar, hago las cosas un poquito antes, un poquito después, es otra. Si no me puedo desconectar, esté escrito o no esté escrito, porque el derecho laboral no es solo el problema que la norma lo garantice, sino que en la práctica se respete o no se respete la norma, ¿no? Después podemos hablar de... Fabiana tenía un trabajo muy bueno de eficiencia, eficacia, efectividad, de acuerdo, hace unos años. Pero después hablamos y discutimos la eficiencia, la eficacia y la efectividad de las normas, pero hay que ver cómo se aplican. Y ahí creo que en el ámbito del sector público no es absoluto, pero siempre hay más salvaguardas. En el sector privado esto es mucho más complejo y mucho más brutal a veces, ¿no? Porque los márgenes son distintos. No quiere decir que en el sector público esté todo resuelto o esté totalmente tutelado, no estoy diciendo esto. Pero hay situaciones diversas, hay que ver cómo se instrumenta, cómo se regula. A mí la palabra regulación no me asusta. Ni creo que hay que regular todo, ni creo que hay que desregular. Lo que sí tengo en claro es que siempre hay una regulación.
cuando está escrita, cuando no está escrita. Eso siempre está, porque a veces no regular es una forma de regular. Y en general los que más necesitan regulaciones tutelares son las y los trabajadores. Por eso los otros, ¿no? Alguien que se quejaba, por ejemplo, de la ley de contrato de trabajo, y porque no le interesa la ley de contrato de trabajo, porque no necesita de la ley de contrato de trabajo para estar protegido o protegida. ¿Sí? Y esto también es parte de un discurso que hemos perdido un montón de contenidos teóricos que tenemos que reconstruir. Y me parece, y yo felicito a la organización, no porque me hayan invitado a mí, por estas actividades, porque nos permite reflexionar, porque yo también reflexiono con ustedes y tomo nota de lo que ustedes plantean y de lo que se dice, como decía al principio, las decisiones las tienen que tomar las organizaciones. Aunque tampoco se le pueden endilgar todas las organizaciones, porque cuando uno se encuentra con una norma regulatoria, lo que tiene que hacer la organización es remar con esa norma. Sea mejor o peor, como diría el gaucho. ¿No? Y eso también es algo de no trasladarle. Yo temáticamente tengo que explicar en los cursos, cuando me hablan, no hay trabajo no registrado, por ejemplo. No creo que en el caso de ustedes pueda haber otros problemas, pero no creo que haya trabajo no registrado. ¿De quién es la culpa? Del sindicato. Digo, no, mira, ahí hay que reordenar el orden. Primero es el que no registró, segundo es el que no fiscalizó, y después echarle la culpa al sindicato si hace las cosas mejor o peor. Pero pongamos un orden. Y eso también es parte de la hegemonía deslaboralizadora, porque estamos en un problema. Yo hace varias clases, me pasó 2, 3 clases, y ya en las otras lo tomé para los contenidos, de decir, miren, yo no vengo acá a explicar los problemas de los sindicatos o los problemas de un trabajador que se desempeñó mal. El derecho del trabajo no está para eso. Si hay alguien que hizo algo mal, que sea responsable donde se tenga que hacer. El derecho del trabajo está porque sistemática y mayoritariamente no es lo micro, no es un trabajador que los lunes llega tarde. Si llega tarde, hace lo que tenga que hacer. El problema es que, en términos generales, las y los trabajadores necesitan protección, porque si no, ocurren abusos. 200 años de historia y un derecho del trabajo literalmente escrito con sangre, lamentablemente, de hombres y mujeres, nos lo demuestran. Y esto es también lo que tenemos que ver. ¿A qué queremos volver? ¿Te parece viejo el 74? A mí me parece más viejo 1750. Muchas gracias.